Lo que pasa es que generalmente cuando a uno le hablan de ruta de la seda, muchas veces se lo ponen en el Imperio Sasánida, pero las rutas que conectaron Oriente y Occidente son muy antiguas. Y vamos a encontrar que hay un elemento muy especial en el Imperio Seleucida. Los Seleucidas se basaron en lo que ya habían hecho los aqueménides, pero lo incrementaron y generaron una serie de rutas comerciales de altísimo valor que permitieron un flujo continuo de bienes y productos, ¿no? Y vamos a encontrar que estas rutas estuvieron muy bien planteadas. Estuvieron bien planteadas porque no solamente conectaron las ciudades que ya estaban alineadas con flujos comerciales naturales, sino que de una manera u otra fueron, casi que les dijeron a los sátrapas, pónganle las pilas, mijo, a ver aquí qué es que hay. O sea, ¿qué van a traer ustedes? ¿Qué pueden aportar ustedes? Y aprovecharon de esa manera y conectaron Occidente desde la ciudad de Antioquía, ¿sí? Hasta Babilonia y pasaron toda la conexión del Mediterráneo hacia el Asia Central. Estas rutas eran rutas muy extensas, fueron rutas muy bien adecuadas para todo lo que era la movilización de las caravanas. Estas caravanas generalmente viajaban casi siempre juntas, hacían volumen para tener seguridad. Ellas van pues con sus tiendas para poder hacer altos en el camino, pero los Seleucidas van a garantizar que hayan ciertos acompañamientos en seguridad, porque lo que se va a comerciar son bienes muy caros, muy costosos, muy exóticos, productos que son considerados de primera necesidad en otros lugares. ¿Sí? Uno de los productos, digamos, que va a ser más valioso en ese sentido, va a ser el que se traiga, por ejemplo, de la mirra y el incienso, porque se asocian específicamente a la religión y porque la mirra es muy importante para los perfumes. Un elemento que es una resina. Resina, ríanse ustedes que sí, que cuando yo me fui a Egipto, mi mamá me ha encargado mirra, le he traído mirra y yo no sé qué ha hecho la mirra, esa bendita. La mirra es, yo sé que la mirra, y sobre todo la mirra blanca, la usan para la perfumería. Creo que es un elemento aglutinante, no sé si es aglutinante, si da un cierto olor, bueno, es algo muy, pero muy especial. Los Seleucidas crean un sistema de acompañamiento a estos viajes, como de postas, lugares donde se pueden reponer provisiones, donde se puede conseguir agua, donde las personas, por ejemplo, se pueden asear. ¿No? Porque hay cosas que ellos pueden llevar consigo a lo largo del camino, pero hay cosas que son absolutamente difíciles. El comercio no lo van a ver solamente como un mecanismo de eh, beneficio de carácter económico y, digamos, en términos de la vida, de utilitario, sino sobre todo también como un mecanismo de integración y de enriquecimiento cultural. Ahí hay un elemento que es muy importante, mm, que lo introduce Alejandro muy a regañadientes de algunos de sus compañeros, pero que ellos mayor o menormente lo van a ir incorporando y es la noción
de que la cultura del otro tiene elementos valiosos que pueden ser adquiridos, que pueden ser aprendidos. Porque en la población antigua eso en la población antigua no se valora de esa manera. En la población antigua eso se valora de otra forma. Es lo mío es mío y es mejor porque es lo mío y lo suyo no. Puede que me parezca al principio bonito, pero inmediatamente le empiezo a buscar el pierde, pues porque que no es lo mío. Entonces, la noción de apertura a la adquisición de los otros elementos, que eso además enriquece el comercio, ¿sí? Porque si yo voy a India y pienso que los saris, así me llame la atención el sari originalmente, nada que ver conmigo, pues no compro saris. Pero si yo voy y pienso que el sari es una divinidad y que me lo puedo montar, aunque yo no crea en Shiva, ni en Brahma, ni en nada de esto, pues el comercio crece. Entonces, ese fue uno de los elementos que ellos desarrollaron. Además de esto, no solamente tuvieron rutas marítimas, sino rutas terrestres, sino también rutas marítimas. Y aprovecharon específicamente el Mediterráneo, su salida sobre el Mediterráneo y la salida sobre el Mar Rojo para encontrar grandes oportunidades intercambiando con Grecia, con las regiones costeras, pero sobre todo con las regiones de India y del Extremo Oriente, ¿sí? Porque por el Índico se podía llegar. Ahora, estas también eran regiones que se habían abierto al comercio, porque acuérdense que toda la navegación es navegación de cabotaje. Eh, Una de las explicaciones grandes que se dan en por qué hay momentos de la historia que son más ricos y momentos de la historia que parecen ser más pobres es porque si estamos en guerra y hostilidad, pues los barcos no pueden entrar. Si los barcos pueden llegar, entonces pues vamos a encontrar que el comercio se hace más grande, ¿no? Bien. Y esto hizo que la economía fuera algo absolutamente inmenso. Uno de los productos más valiosos es la seda. Los chinos fueron la civilización central, es el imperio del centro. Desde China se abre toda la relación con el sudeste asiático y con el este de Asia. Y luego, pues los chinos más adelante tendrán toda la amenaza del norte, los mongoles y todo, pero eso todavía es muy temprano para eso. Imagínense los chinos en este refinamiento chino del té, de la seda, de la porcelana. Pues resulta que a los bárbaros de por allá lo único que les servía era la seda, la seda. En general, muchas de las otras cosas no las recibían, no las valoraban, eran demasiado etéreas, ¿no? La porcelana y era difícil de trasladar. Y van a traer también, sobre todo de la región de India, de Malasia, especias, ¿no? La canela, van a traer la pimienta, van a traer de Afganistán el lapislázuli. Sí, el lapislázuli se trae de Afganistán. Mm, sí, pero pues a estos pobres no pueden llevar. Y Argentina, sí, hay lapislázuli, pero originalmente las grandes minas están en Afganistán. Ámbar, el ámbar lo traen de diferentes lugares em, y muy de la parte que va a tocar entre China y después lo que va a ser Rusia, pero por ahora en la parte china.
van a traer metales, oro, plata, ¿no? Y además de esto, ellos se vuelven clientes dependientes de los productos mediterráneos, la comida mediterránea, la oliva, la uva, eh, las frutas, los cereales. ¿Por qué? Porque en Asia, pues hay mucho arroz. En la parte este, yo no sé qué, creo que hay trigo en la parte iraní. mm, pero a ellos les gusta mucho, sobre todo la variedad mediterránea. Es lo que comen los griegos y lo introducen como parte del proceso digamos, de helenización, aunque en las regiones, en la comida árabe y todo eso, muchos de estos productos también se van a volver y van a ser absolutamente determinantes. Uno de los comercios que más se desarrolló fue el comercio de esclavos. Y fue algo sumamente común. eh, hasta antes, lo que pasa es que los esclavos aparecen con la historia. Los seres humanos van a generar la esclavitud como una racionalización de la guerra. Originalmente se mata a todo lo que es el otro, o la otra cultura, o el otro grupo, pero no está muy claro. Muy rápidamente aparecen las formas de esclavización. Y originalmente la esclavización está vinculada también a los propios grupos, que se esclaviza al deudor, al que no pudo pagar, el deudor recurrente, hasta que en las comunidades históricas de los siglos, más o menos del siglo séptimo, se llega a establecer, por lo menos en Grecia, la prohibición de esclavizar al compañero, al del propio grupo social, y se va a establecer como legítima básicamente la esclavitud del, del otro, o sea, del que es vendido proveniente de otro lugar o que es vencido. Ujú. Pero cuando los griegos helénicos llegan sobre el imperio persa Acaménides, se encuentran con que ahí hay un mercado de esclavos que es enorme, es muy grande. Porque en el Asia la esclavitud alcanza unos volúmenes gigantes, como los va a tener en África. O sea, que crea que esclavizar a los africanos fue una ocurrencia de los europeos, está fuera del tiesto. Los europeos llegaron sobre todo los portugueses, llegaron a Angola y al Congo, encontraron ese peladero, o sea, habían cosas, pero lo que había ahí no les interesaba, no les parecía valioso. Se dieron cuenta que los reyes africanos vendían parte de su población o vendían los reductos de la guerra y comerciaban con las personas, y asumieron que si los africanos lo podían hacer y les funcionaba, pues ellos iban a hacer otro tanto, iban a probar a ver si les funcionaba. Y empezaron llevándose unos cuantos esclavos a España. Ah, no, a Portugal, porque somos los portugueses, perdón, llevarse unos cuantos esclavos a Portugal y crearon unas granjas de esclavos y reprodujeron la mano de obra esclava, y consideraron que era mejor los esclavos que ya estaban domesticados, para quitarles parte de la fiereza que podían tener originalmente. Después de eso, se cambiaron los criterios y ya los mayores volúmenes de mano de obra esclava que vienen a América vienen en la segunda mitad del siglo XVII y el siglo XVIII. En la primera mitad del siglo XVI, finales del XV, primera mitad del XVI, hay mano de obra esclava, pero muy poca. Ya a medida que la colonización americana fue teniendo unos grados, unas pautas de desarrollo cada vez mayor,
los volúmenes de esclavización se hicieron también mucho más elevados, ¿no? Porque ya existía un sistema para incorporar esta mano de obra. Pero en el caso de los griegos seleucidas, mm, ellos encontraron que el mercado ya estaba hecho, ya existían las formas de apropiación, las maneras de manejo, todo estaba, y simplemente lo instrumentalizaron y lo pusieron a fluir hacia Grecia. Y encontramos que ya para este momento, en el siglo III, los índices de desarrollo de la población esclava en Grecia crecen. Y después, en la medida en que Roma se va haciendo dueña del mundo y va entrando sobre poblaciones, Roma adquiere el modus operandi del esclavismo. Roma no tiene el modus operandi del esclavismo todavía para tiempos de las guerras púnicas. O sea, todavía para el momento del siglo II antes de Cristo, en los inicios de la República, las personas tenían esclavos, pero podían tener 3, 4 esclavos en la casa o 2 o 3 esclavos. Para el siglo I llegan a tener 20 y 50 esclavos, algunos en sus casas. Y claro, al aumentar la oferta de esclavos, se malogra por completo la condición social de los esclavos, sobre todo que están destinados a lugares de trabajo como las canteras, como los latifundios, claro. Porque es tan fácil tenerlos y son tan baratos que ya alimentarlos o vestirlos se considera un gasto innecesario. Pero todo va empezando por aquí. Em, Además de esto, hay una cosa que es importante decir ya desde aquí en este mercado de esclavos, que es una herencia del mercado. Yo no estoy diciendo que los griegos no tuvieran mercado de esclavos, claro que lo tenían, pero un mercado a pequeña escala, dependiente de las guerras y en unas condiciones que no suplantaba la población esclava totalmente la mano de obra libre, todavía había mano de obra libre. Después de las conquistas de Alejandro, la mano de obra libre se vuelve básicamente casi que inviable en, en Occidente, no porque no haya quien trabaje, sino porque hay muchos esclavos, muchísimos esclavos, ¿sí? Y esos esclavos van a constituirse como un mercado altamente especializado, ¿sí? O sea, y es dolorosísimo porque te venden desde niños hasta ancianos. Y la gente compra con todo tipo de deseos. Y usted dice, ay, hasta ancianos sí, porque hay personas, por ejemplo, que han crecido con la nobleza, bueno, las élites de su sociedad, y han crecido con una nodriza que generalmente es una mujer mayor. O sea, puede que haya una nodriza joven para amamantar, pero generalmente es una mujer más hecha, con más experiencia, la que cuida a los niños, las que los acompaña. Y esas nodrizas llegan a volverse entrañables en la familia hasta la edad anciana. Entonces, mujeres ancianas, hombres ancianos, hay gente que quería tener el abuelito, quería tener la abuelita, entonces los compra. O sea, no están exentos, ¿no? No es el mercado de mayor volumen, pero no están exentos. Bien, y hay muchos esclavos de placer. Y estos esclavos en los dos géneros, ¿no? Bien,
Además de esto, el comercio va a larga escala, pues va a fomentar la especialización productiva y también el desarrollo de actividades complementarias. O sea, hay una cantidad de desarrollos de cerámicos que no están vinculados a la cerámica decorativa, sino a a la utilitaria, porque hay que hacer los empaques para todos estos productos. Y esto hace que rápidamente dentro de los márgenes del Imperio Seleucida haya un amplio desarrollo de todo lo que tiene que ver con la productividad. Los griegos se caracterizan por sus amplios contenidos estéticos y se caracterizan muy especialmente por su anhelo de lo bello. Entonces, digamos que las prácticas artesanales crecieron. Por otro lado, hay una forma distinta de distribución del ingreso, mucho más amplia. Eso quiere decir que hay más gente en capacidad de adquirir bienes y servicios. Eso hace que la economía crezca cada vez más y que la mentalidad, hay algo muy importante, donde el comercio se constituye como o se consolida como un elemento capital. Es que la mentalidad del comerciante es una mentalidad que tiene varias características positivas, como para que nos oyeran algunos. La primera es que el comerciante es recursivo, es práctico, es innovador, tiene apertura mental, es una persona que racionaliza en términos de beneficios versus pérdidas. Tiene la capacidad de tener una visión por razones de ganancias por marginalidad, ¿sí? Es un grupo social que, como es innovador, no solo crea las condiciones para sí mismo, sino que crea condiciones para otros. Puede articular cosas que apenas los otros ni siquiera alcanzan a mirar. Acelera entonces los ritmos de cambio, acelera la apertura, acelera la tolerancia, acelera la asimilación, acelera el desarrollo económico, el bienestar y piensa en términos de confort, en términos de beneficio. Ese es un grupo social, es el grupo social más dinámico que se encuentra dentro de un colectivo. Es el grupo a cuidar. Las sociedades campesinas son sociedades que tienden a ser lentas, retardatarias, conservaduristas, con dificultad para asimilar el cambio. O sea, eh, y eso es serísimo, serísimo, serísimo. Eso no quiere decir que el campesino no sea necesario, ni que el campesino no sea importante. Hace un proceso de conservación que es valioso y cuando está articulado con otros sectores más dinámicos, pues va más hacia adelante, ¿no? Pero pues es importante tener esto en cuenta. Em, la situación de desarrollo comercial, pues ayudó a que se diera la interdependencia de los diferentes grupos culturales, que ya la mirada sobre el otro cambiara. En vez de este me tiró el coco, me llevó el coco, es, ay no, este tiene cocos y yo puedo hacer el agua de coco y la puedo vender. Es decir, es otra manera de articularse socialmente. Las principales rutas comerciales son fundamentalmente la ruta de la seda, es la más importante de todo. Y quería mostrárselas desde aquí, porque es que, como les digo, muchas veces se dice, ay, los sasánidas, la ruta de la seda. Pero la ruta de la seda existe desde mucho tiempo antes, ¿sí? Puede que con el imperio persa sasánida haya llegado mucho más lejos, pero no fue su desempeño original. La otra ruta importantísima es la del incienso, que es la que están viendo en el mapa.
que va a ir desde Arabia y va a llegar hasta Siria. Ahí vienen el incienso, la mirra y todas las otras resinas valiosas que son esenciales desde la antigüedad, que están asociadas a los cultos religiosos, pero como les digo, no solo a los cultos religiosos. Además de esto, pues están todas las rutas que conectan las ciudades como Babilonia, Alejandría, Antioquía, y que van a ser muy, pero muy importante y que van a hacer también que Oriente y Occidente queden intercomunicados, ¿no? Gracias a los Seleucidas van las cosas desde Oriente hasta Roma, ¿sí? Vino, bueno, un vino que tenía unas condiciones bastante regulares y muy malas para lo que pensamos nosotros. eh, mm, Porque la calidad del vino va a depender de tres cosas, más allá de la uva. Bueno, tiene la variedad la calidad del suelo, la variedad de la uva, el clima, pero además de eso, el empaque, o sea, el elemento receptor donde se fermenta, em, donde se transporta y cómo se sella. La la calidad del vino mejoró muchísimo conforme se desarrollaron las bodegas, los toneles de madera, los barriles, se les puso la cinta de cobre y se creó el corcho. El corcho es definitivo para mejorar eso. No, ya vamos a terminar. 2 segunditos. Bien, entonces, obviamente el uso marítimo de los barcos, pues tenía muchos riesgos. La piratería, que es un mal de todos los tiempos, y habían riesgos de tormentas y muchas dificultades. La diversificación del comercio a gran escala fue el éxito de los Seleucidas. O sea, ellos lograron especializar sus comercios y ¿querías este mapa? Y van a generar sobre todo lo que son el comercio de la canela, el comercio de la pimienta, el comercio del jengibre, el comercio de la seda. Todos estos son, sí, todos estos son oro puro, ¿sí? Ha habido guerras por las especies. Ujú. Y ahora venimos con la ambrosía de los dioses griegos. Claro. Ah, bien. Es sensacional ese tipo cuando está cocinando esto. Ahora, lo único que faltaba, la ambrosía de los dioses griegos. Exacto. Es que le da un gusto. Bien, la seda fue uno de los productos más demandados por todo lo que la caracteriza: suavidad, brillo, color, bueno, toda la textura. Además de esto, pues todo lo que va a hacer el manejo de metales preciosos para la joyería, ¿no? Una joyería que va a ir cambiando fundamentalmente, que va a volverse una joyería distinta a la anterior porque va a coordinar elementos de un lugar y de otro, es decir, va a tomar elementos que son propiamente griegos con elementos que eran persas, ¿sí? Y se crea una agilidad de mercado tal que la gente todo el tiempo está consumiendo, todo el tiempo está consumiendo porque se crea una oferta capaz de generar demanda, ¿sí? Y vamos a encontrar que estas ciudades comerciales no solamente servían a las bases del intercambio, sino que muchas de ellas eran centros productivos de altísimo nivel que estaban allí, digamos, a pedir de boca.
Muchas de estas ciudades estaban en las márgenes del río Tigris y el comercio interfluvial fue un comercio muy dinámico y muy activo. La conexión entre el Imperio Seleucida y Egipto estuvo completamente abierta, de manera que en el Imperio Seleucida transitaron los productos egipcios y viceversa. Y ahí vamos a parar. La próxima semana arrancamos con el arte. Y les busco la querida Alejandría, que no la encontré hoy, que se me perdió.